Buen día con todos. Somos el grupo número 9. El tema que explicaremos en este video es la pedagogía como ciencia, antecedentes históricos de la pedagogía. Este tema es importante porque nos permite entender cómo surgió la pedagogía, cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo y por qué hoy se considera una ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. Primero empezamos con el siglo V a.C., en la Grecia antigua. En Grecia se originan las primeras reflexiones sobre la educación. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles enseñaban que la educación debía formar ciudadanos virtuosos. Sócrates usaba el diálogo para descubrir la verdad. Platón, en la República, proponía una educación integral. Aristóteles veía la educación como un medio para alcanzar la virtud. De allí nace el ideal de la paideia, centrado en formar personas sabias y morales. Ahora continuamos con el siglo I a.C. en Roma. En Roma, la educación busca formar nuevos ciudadanos buenos y oradores. El pedagogo más destacado fue Marco Fabio Quintiliano, autor de las Instituciones Oratorias. Defendía que la enseñanza debía empezar en la infancia, con paciencia y respeto, y que el maestro debía ser el ejemplo moral. Gracias a él, la educación comenzó a verse como una práctica organizada y con principios. Siglo V, Edad Media. Durante esta época, la Iglesia tuvo el control de la educación. La enseñanza era religiosa y moral, centrada en formar personas obedientes y fieles a los valores cristianos. Las escuelas funcionaban en monasterios, catedrales y conventos dirigidas por monjes y sacerdotes. Solo los hombres de clase alta y religiosos podían estudiar. Se enseñaban materias como gramática, lógica, retórica, teología y latín. El maestro era una figura de autoridad y el aprendizaje se basaba en la memorización más que en el razonamiento. Un ejemplo, los monjes copiaban manuscritos y enseñaban a leer y escribir a los futuros sacerdotes. Siglo VI y VII fue el Renacimiento. El Renacimiento, la pedagogía se transformó con el humanismo que puso al ser humano y la razón en el centro del aprendizaje. La educación buscaba ser más libre, racional e integral, incluyendo ciencia, arte y filosofía. Habían unos pensadores, que era Erasmo de Rotundar, defendió una educación basada en la razón y la tolerancia. Juan Luis Vives propuso adaptar la enseñanza al ritmo de cada alumno. Ejemplo es en las escuelas se leían obras clásicas y se usaba el diálogo para fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico. En este siglo, Juan Amos Comenio escribió Didáctica Magna. Propuso que todos los niños tienen derecho a aprender y que la enseñanza debe seguir un orden lógico, adaptado a la edad. Por eso se lo conoce como el padre de la pedagogía moderna. Seguidamente tenemos el siglo XVIII, Ilustración. Durante la Ilustración, la educación se consideró un derecho humano. Jean-Jacques Rousseau, en el Emilio, propuso una educación natural, que se respete el desarrollo del niño. Se empezó a valorar la libertad y la individualidad en el aprendizaje. Siglo XX. Consolidación como ciencia. En el siglo XX, la pedagogía pasó de ser un arte a convertirse en una ciencia basada en la observación, la experimentación y la investigación. Surgió la pedagogía experimental, influenciada por la psicología, y se fortaleció la didáctica como un estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. También aparecieron movimientos innovadores como la Escuela Nueva, que promovieron métodos activos y centrados en el estudiante. Pedagogía contemporánea. La pedagogía contemporánea reúne un conjunto de ideas propuestas por diferentes pedagogos, pensadores y filósofos.
postulados que empezaron a darse desde la Revolución Francesa, que dieron lugar a nuevas tendencias pedagógicas con posturas y metodologías en un contexto cultural concreto que lo pretende es educar en un momento dado en lo que se configura la experiencia pedagógica. Factores claves. Surge tras la Revolución Francesa, reúne ideas de pedagogos y filósofos modernos. En conclusión, la pedagogía ha pasado de ser una práctica filosófica a una ciencia educativa, evolucionando con cada época para responder a las necesidades sociales. Hoy en día busca una educación integral, inclusiva y crítica, centrada en el desarrollo humano y la transformación social.